A todas luces. Un podcast de Iluminet. Con Jorge Curtidor y Antonio Arellano. Les damos una cordial bienvenida. A todas luces. Es un día normal y muy ocupado en la tribu. Cada miembro cumple una función para su supervivencia. Algunos cazan y otros recolectan alimentos. Esa noche, en las estrellas, se puede leer que se acerca el invierno, pero una llamarada de hielo es el presagio del fin del mundo que se avecina. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Todas Luces. Es 23 de junio y estamos en nuestro cuarto capítulo, Entre el cielo y las estrellas. Mi nombre es Toño Arellano y estoy con Jorge Curtidor. Jorge, ¿cómo estás? Hola a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de algo muy relacionado con nuestra última conversación, entre Sol y Luna. Pero antes queremos agradecer a los siguientes personajes que nos escribieron: Bárbara del Fabro, Andrés Chavarro, Héctor Miró, Ángel Torres y a Lighting Gap. Gracias por escribirnos en nuestras redes. Además, ya nos escuchan en 10 países, entre ellos México, Colombia, Argentina, Chile, España y hasta Bélgica. Entonces estamos muy agradecidos porque nos escuchen, porque se comuniquen y porque sigan retroalimentando. Recuerden visitar nuestra página web atodasluces.iluminet.com y nuestras redes sociales, donde nos encuentran como A Todas Luces. Además, el correo atodasluces.podcast@gmail.com sigue abierto para que se comuniquen con nosotros. El día de hoy, en nuestro capítulo Entre el cielo y las estrellas, vamos a hablar del cielo nocturno. Ese cielo que permitía a los habitantes de esta hipotética tribu, con la que empezamos el episodio, observar el avenimiento del cometa Halley, que con la polución lumínica de nuestros días es probable que no se hubiera notado tan vivamente. Por eso, hoy tenemos a un invitado que aprecia la luz desde otra perspectiva. Tenemos a un astrónomo. Y también entrevistamos a diseñadores mexicanos sobre su relación con la luz natural, que fue nuestro tema anterior. Así es, hoy vamos a platicar con alguien que nerdea de la luz desde una perspectiva muy distinta, y es el astrónomo Fernando Ávila, que trabaja en el Instituto de Astronomía con sede en Ensenada, Baja California, el observatorio de la UNAM. Es director de la Oficina de la Ley del Cielo en el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir y en 2016 ganó el Premio Defensor de los Cielos Oscuros. Toda una personalidad y una eminencia en este tema, que nos platica en qué están ahora y muchas otras cosas. Ahora vamos con la entrevista. Hola Fernando, muy buenas noches, buenas tardes en Ensenada, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues por aquí bien, pues disfrutando un día bastante primaveral, ya a punto de empezar el verano, pero pues aquí en Ensenada tenemos casi siempre buen clima, entonces pues, disfrutándolo. Así es, Fernando es astrónomo, es el director de la Oficina de la Ley del Cielo, tiene su base en Ensenada. Entonces, quisiéramos empezar por ahí. Fernando, por favor, cuéntanos qué hace la Oficina de la Ley del Cielo. Sí, bueno, para eso primero necesito irme un poquito atrás en la historia, poner un poco de contexto. Precisamente la Oficina de la Ley del Cielo es parte del Observatorio Astronómico Nacional, que es operado por el Instituto de Astronomía de la UNAM. El observatorio se encuentra en la Sierra de San Pedro Mártir, aquí en Baja California, y de verdad es muy importante recalcar esto. Este sitio, San Pedro Mártir, es uno de los mejores lugares del mundo para la observación astronómica. Cuando tú quieres tener un observatorio astronómico de alto nivel, necesitas varias condiciones naturales. Necesitas estar al menos a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Necesitas un clima seco, estable, sin turbulencia. Y pues lo más alejado posible de ambientes urbanos. Sitios como este los cuentas con los dedos de una mano y te sobran dedos. Estamos hablando de las Islas Canarias, Hawái, Mauna Kea, las montañas de Chile y aquí Sierra de San Pedro Mártir. La astronomía mundial está concentrada básicamente en estos 4 sitios y eso ha hecho que todos ellos pues busquen maneras de proteger este recurso natural que es el cielo nocturno. Hay antecedentes en Arizona, que también tiene una gran cantidad de observatorios astronómicos, pero bueno, ahí el crecimiento de las ciudades ha hecho muy difícil la labor.
Pero tanto Canarias, Hawái, Chile, pues empezaron a acercarse a, a las autoridades para buscar cómo protegerlo. En ese sentido, el Observatorio Astronómico Nacional hizo lo mismo. Empezó a trabajar poco a poco gestionando ante las autoridades municipales de Ensenada, que es el municipio al que pertenece al Observatorio Astronómico Nacional, pues para ver cómo se podía regular el alumbrado público exterior. Y bueno, después de un par de años de trabajos, finalmente en el año 2006, estamos hablando de hace 16 años ya, se aprueba el reglamento para la prevención de la contaminación lumínica en el municipio de Ensenada, que ese es el nombre oficial y es un nombre larguísimo, y afortunadamente alguien por ahí en prensa tuvo el gran atino de bautizarlo como la Ley del Cielo. Y se quedó, es un nombre bastante pegajoso y descriptivo en este sentido. Y bueno, empieza el trabajo con gobierno, de ahí, del 2006, de este primer reglamento municipal, se pasa en el 2010 a incluir la contaminación lumínica en la Ley de Protección del Ambiente del Estado de Baja California. Ya con esto podemos trabajar con otro municipio que es Mexicali, dada la ubicación del Observatorio Astronómico Nacional en la Sierra, por un lado está Ensenada, por el otro lado Mexicali. 2011, entonces Mexicali aprueba un reglamento similar de Ensenada. Se empieza a ver que ya el trabajo de gestión con gobierno, el tema de educación de la temática, pues se vuelve un trabajo de tiempo completo. Y es entonces que el observatorio decide crear ya de manera oficial, pues la oficina de la Ley del Cielo, y es cuando llego yo aquí al observatorio. Y bueno, empezamos a trabajar, a darle seguimiento a los temas, nos dimos cuenta que tenerlo en la protección al ambiente no era suficiente, porque tenía un enfoque más bien ya punitivo una vez que se había causado el daño. Entonces la idea fue trabajar ahora con la Ley Estatal de Desarrollo Urbano para tratar de tener un poco de influencia en el desarrollo de los proyectos, de tal manera que desde el momento de su planeación se pudieran tomar las medidas adecuadas para disminuir la contaminación lumínica. Ya de ahí al 2018, Tijuana aprueba un reglamento similar. Seguimos expandiendo, dado que la contaminación lumínica es un problema que puede llegar de bastante distancia, pues nos enfocamos en el estado vecino de Sonora, y en el año pasado, en 2021, precisamente más o menos en estas fechas, mayo, junio, el estado de Sonora también modifica su ley de protección al ambiente, pero las mayores noticias también serán el año pasado, cuando después de 5 años de trabajo, se modifica la Ley General de Equilibrio de Protección al Ambiente. Aquí es algo único a nivel mundial en el sentido de que ahora se define el exceso de iluminación artificial por la noche como un contaminante. Entonces, ¿qué es la Oficina de la Ley del Cielo? Pues precisamente da el seguimiento a toda esta serie de leyes y reglamentos. Ya hay varios estados a lo largo de la República que buscan implementar ese tipo de reglamentaciones. Pues les damos la asesoría de cómo proceder, cómo acercarse a las autoridades, cómo hacer los borradores, porque bueno, cada caso tiene sus peculiaridades. Y pues bueno, también se hace mucha divulgación al respecto. Se dan talleres, se dan charlas, se dan conferencias, se dan asesorías, como acababa de mencionar. Y pues básicamente ese es el trabajo de la Oficina de la Ley del Cielo. Esto del cielo es algo que es muy impresionante. ¿Qué es el cielo oscuro? Y justamente por qué se tiene que proteger todo esto que nos decías. Sí, bueno, el término que más se usa últimamente es el cielo nocturno natural, para tratar de hacer referencia a que no ha sido impactado por un agente externo. Y bueno, los astrónomos fueron los primeros en darse cuenta de ello, porque precisamente estudian objetos en el cielo, en el firmamento durante la noche. Y cuando estaban viendo ya objetos muy débiles, muy lejanos, nebulosas, galaxias, pues hay una gran variedad de objetos, pues se dieron cuenta que en algunos casos, pues ya la iluminación empezaba a afectar. Entonces, desde hace décadas, el trabajo de alertar de los problemas de la contaminación lumínica ha sido los astrónomos. Pero lo más importante ha sido ya en los últimos años, la última década quizá, cuando otros profesionales, cuando otros investigadores empiezan a notar esta afectación. Obvio que por el trabajo de los astrónomos y sus instrumentos tan sensibles, pues fueron los que empezaron a notar esta pequeña degradación en un inicio. Pero cuando te acercas a entornos urbanos,
a ciudades grandes, incluso poblados ya con luz eléctrica, pues ahora empiezas a ver que los biólogos, los zoólogos, empiezan a notar que este exceso de brillo artificial por la noche impacta el medio ambiente y la vida silvestre. Y es entonces cuando dices, ah, caray, el cielo nocturno pues es un indicativo de este ambiente, de este entorno donde hay todo un ecosistema y lo estamos afectando. Aquí es muy importante notar también que pues, nosotros, como seres humanos, somos parte de la misma reino animal y también nos estamos afectando en ese sentido. Hay que recordar que hace unos años, en 2017, el Premio Nobel de Medicina fue otorgado precisamente a los que describieron el funcionamiento del ritmo circadiano, este reloj interno que tenemos nosotros. Entonces, sí, los astrónomos empezaron a alertar del problema, pero es ahora desde los biólogos y medicina que dicen, de verdad, los seres vivos que han evolucionado por miles, cientos de miles de años en este ciclo natural, están siendo afectados, están siendo perturbados en sus procesos biológicos, metabólicos, y pues bueno, estamos muy a tiempo de hacer algo. En ese sentido, ya se está haciendo algo, nos estabas comentando, que volviendo un poco a la parte de reglamentación, ya se hizo un gran avance el año pasado con la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente. Se declara la luz como exceso, como un artículo contaminante. ¿Por qué no nos hablas un poquito más? Perdona que no soy local, a veces desconozco un poco cómo funcionan las leyes, pero explícame un poquito. ¿Es una ley a nivel federal y es punitiva o simplemente se denunció para que... ¿Cómo está funcionando? Sí, bueno, hay que recordar que aquí en México tenemos la separación de poderes, tenemos el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Aquí en este caso, pues estamos hablando desde el poder legislativo, establece básicamente las reglas del juego. En estas modificaciones que se hicieron y se aprobaron, esa es una de ellas, cómo definir la contaminación lumínica. Los propósitos van precisamente en preservar el medio ambiente, pero también en reducir el consumo energético. En ese sentido, se habla, por ejemplo, de un plazo para ir haciendo el cambio a luminarias que no contaminen lumínicamente, que de eso hablaremos en un momento. Pero también le hace la instrucción al Poder Ejecutivo de que eche a andar todo este proceso. Y particularmente le echa la bolita, si quieres decirle así, a dos dependencias del Poder Ejecutivo, que es la Secretaría de Energía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La Secretaría de Energía es precisamente la que se encarga de actualizar cada cierto tiempo la norma oficial mexicana, donde pone los límites de las especificaciones técnicas. En el caso del alumbrado público, pues te habla de diferentes tecnologías de iluminación, desde las antiguas de vapor de sodio a baja presión hasta las nuevas luminarias LED. Te habla de la temperatura de color, que por ejemplo la norma oficial mexicana de hace 9 años tenía un rango muy limitado en temperatura de color de luminarias LED, porque a fin de cuentas era una tecnología muy nueva. Ya la última versión, por ejemplo, amplía el espectro de la temperatura de color para ir a temperaturas más cálidas, que bueno, en realidad son las temperaturas más bajas en el numerito, pero la idea es precisamente actualizar en ese sentido, porque también se menciona las curvas fotométricas, ya sea en el plano vertical como en el horizontal. Aquí lo que nos interesa es precisamente acotar el plano vertical, evitar la emisión de luz por arriba del horizonte, que también tiene un propósito de eficiencia, porque ahora sí estás enviando la luz a donde se requiere, que es uno de los preceptos de iluminación. O sea, ilumina donde se necesita. Allá arriba, por arriba del horizonte, pues la verdad no es necesario. Estás haciendo una conversión de energía eléctrica a fotones que no benefician a nadie y de alguna manera te cuestan, tanto en producción como en consumo. Entonces la idea es acotar precisamente esta parte del patrón vertical de luz, tratar de, digamos, ir empujando poco a poco a temperaturas cálidas, sobre todo en zonas críticas, que pueden ser, pues, obviamente los observatorios astronómicos que tenemos aquí en México,
la parte de las áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas y pues todos los sitios donde haya ecosistemas, digamos, en punto crítico, ¿no? Como las lagunas Ramsar, que es otro caso. Entonces, pues la Secretaría de Energía, la idea es trabajar con ella para ir modificando la norma oficial mexicana, que es la guía de iluminación, que a fin de cuentas todo México debe de acatar. Y por otro lado, ahora que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la idea es que una vez que se tenga ya la norma oficial mexicana actualizada, pues así como ahorita la Semarnat pide el manifiesto de impacto ambiental para los nuevos desarrollos, donde te piden cuántos árboles vas a tumbar, cuánta agua vas a consumir, qué vas a hacer con tus desechos, pues que ahora también se incluye en este manifiesto de impacto ambiental cuánta luz vas a producir por la noche, en qué dirección y en qué color. Entonces, sí es un trabajo que va a llevar algo de tiempo, pero bueno, ya el primer paso a nivel federal está ahí. Aquí es importante recalcar este periodo transitorio de 10 años. La idea es precisamente que una ciudad pues no le va a ser fácil hacer una renovación de su alumbrado público por completo. Estamos hablando de una inversión de cientos de millones de pesos promedio, dependiendo del tamaño de la ciudad, obviamente. Entonces, la idea es que poco a poco, conforme vaya fallando el equipo, que generalmente la vida útil de una luminaria, dependiendo de varios factores, puede estar entre los 8 y 12 años. Entonces, la idea es que conforme vayan fallando, poco a poco se vayan reemplazando por modelos que cumpla lo que tenga la siguiente norma oficial mexicana. En la primera parte de la entrevista, Fernando nos habló de la legislación y cómo ha evolucionado a través de los años. Los astrónomos fueron los primeros en detectar la polución lumínica y ahora nos están apoyando fuertemente en defender los cielos. Pero ahora vamos a tener un pequeño intermedio para darle la voz a los lighting designers. Así es, nos gusta seguir platicando de los temas y aunque los capítulos se terminen, la comunicación sigue abierta para que se expresen. Y en esta ocasión Luis Juan se tomó el tiempo de entrevistar a algunos diseñadores en el evento de Ceraus del lanzamiento de su catálogo 2022 el pasado 2 de junio. Luis Juan entrevistó a algunos diseñadores que le dieron su opinión de cómo interactúan con la luz, cómo se relacionan en su día a día y aquí les dejamos sus opiniones. Estamos en A Todas Luces con Andrus Marín con la nueva pregunta del día de hoy del tema, que es su vinculación con la luz natural. Andrus Marín. Andrus, ¿cómo te vinculas tú con la luz natural? Hola Luis, buenas tardes. Pues mira, realmente los lighting designers cargamos con un estigma de que solo trabajamos con la luz artificial. Pero lo cierto es que para poder utilizar correctamente la luz artificial necesitamos entender el efecto de la luz natural en los diferentes espacios, en los diferentes objetos. Realmente nuestra relación es sumamente cercana, es totalmente directa porque todos aprendemos de lo que vemos y lo primero que aprendimos fue a entender la luz y los recorridos. Obviamente con la luz natural dependemos de nuestra posición geográfica y de un recorrido establecido para el sol, pero lo que sí hemos hecho es entrado en una dinámica de trabajo con los arquitectos y les aconsejamos también cómo aprovechar más, cómo meter más luz natural, sobre todo en los proyectos nuevos, en los corporativos, en donde la luz natural en las oficinas es un punto a obtener cuando quieres certificarte en cualquiera de las certificaciones que hoy por hoy existen. Es decir, la gran pregunta es cómo hacemos que la luz natural recorra más espacio. Eso es de manera directa como nosotros hemos podido relacionarnos directamente con la luz natural, entendiendo su recorrido y sobre todo siendo creativos a la hora de cambiar su dirección y enviarla hacia donde sabemos que se necesita. Muchas gracias, Andrus. Estamos también con Adriana del estudio hoy de LAM. ¿Tú qué nos cuentas acerca de la luz natural, Adriana? Bueno, creo que Andrus ya dijo todo lo que corresponde a la parte de como lighting designer. Yo lo voy a hablar un poco más como mi experiencia personal y para mí la luz natural lo es todo. A veces pienso que hasta más que la luz artificial, pero van de la mano, ¿no? Las dos son muy importantes.
creo que el tema de la luz natural es súper importante para el ser humano. Es realmente vital para la vida, ¿no? O sea, el estado de ánimo de una persona puede cambiar totalmente simplemente por cierta exposición a la luz natural, ¿no? Y sin duda eso creo que es de lo más importante, y al final como diseñadores de iluminación buscamos muchas veces emular efectos de la luz natural, ¿no? Y esa es, creo que a veces una tarea complicada, porque la luz natural, pues como un elemento intangible, es difícil saber cómo se va a manejar, cómo se va a comportar, pero creo que debemos, como diseñadores de iluminación, pensar en trabajar con la luz natural también desde un inicio y en conjunto con la luz artificial. O sea, es súper importante para la salud de las personas. Yo, por ejemplo, simplemente no me imagino viviendo en un lugar donde tendría 4 horas de luz natural, porque yo creo que hasta me deprimo, ¿no? Pero sé que hay lugares donde es así, y la verdad creo que México es como un lugar de los privilegiados con respecto a la luz natural. Entonces, con mayor razón hay que aprovecharla como diseñadores, ¿no? en México. Muchas gracias. A ti, Luis, gracias. Continuamos ahora la pregunta sobre luz natural con Cristina Escofet. Buenas tardes, Cristina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te vinculas tú con la luz natural? Cuéntame. Pues creo que, en mi vida personal siempre busco la luz natural, o sea, es algo que estoy buscándolo todo el tiempo, y ya más aplicado a lo profesional, pues creo que es justamente buscar como este balance entre luz natural y luz artificial. Entonces, notar así como algo muy práctico, o sea, qué espacios tienen luz natural y cuál va a ser como la cantidad de luz natural o la dirección de la luz natural que viene, y cómo la luz artificial trabaja en conjunto. Creo que mucho de lo que trato de pensar es en ese balance o en el trabajo en conjunto entre luz natural y luz artificial. Perfecto, muchas gracias. Súper. Continuamos ahora con Gerardo Padilla. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Cuéntanos tú, ¿cómo te vinculas, cómo te acercas a la luz natural? Pues yo considero que la luz natural, al ser parte esencial de nuestro día a día, muchas veces no la tomamos en cuenta. Muchas veces tenemos tanta costumbre de amanecer y de acostarnos con o sin luz, que muchas veces no la tomamos en cuenta, pero en lo personal, en mis proyectos, creo que es algo muy importante, dependiendo del entorno donde te encuentres, tomarla en cuenta para que siempre puedas aprovecharla al máximo. Perfecto. Muchas gracias. Seguimos aquí en A Todas Luces y estamos saludando a Magali Méndez y le estamos haciendo la pregunta del tema de este capítulo es. Magali, ¿tú cómo te aproximas, cómo te llevas, cómo te acercas a la luz natural en tu trabajo? Bueno, primero te voy a hablar un poco de mi vida cotidiana. En mi día a día, hoy es muy importante la luz natural porque estoy viviendo fuera de Ciudad de México, estoy viviendo en Tlayacapan y es un entorno completamente natural donde todo te lo rige la luz. Entonces, desde ver amaneceres muy bonitos, muy impresionantes, se ven por allá, hasta cerrar el día con la luz de la luna, que es una ciudad donde no tiene mucha luz artificial y todo te lo va guiando también las fases de la luna. Pues bueno, en mi día a día, en mi vida personal, ha sido un tema muy importante, el tema de luz natural. Y bueno, en el trabajo últimamente también es muy importante porque estamos haciendo acercamientos importantes de asesoría de luz natural también, relacionándolos con luz artificial. Con todo esto de certificación WELL, pues estamos trabajando muy de la mano en que se integre mucho la luz natural en los proyectos. Creemos que es muy importante y que cada vez hay que fusionar desde el inicio y desde la concepción del proyecto ambas, tanto luz natural como luz artificial. Perfecto. Entonces que se deje el arquitecto, ¿no? Exacto. Pero bueno, ahí vamos, haciendo la luchita y cada vez más son los interesados en que se pueda fusionar la asesoría combinada, ¿no? De luz natural con artificial. Muchas gracias.
Gracias. Clarísimo. Muy buenos comentarios, muy buenas aportaciones valiosísimas, como para la mayoría es bien importante apreciar el comportamiento de la luz natural, dar un acompañamiento a la luz natural para así poder proponer una iluminación artificial, y que es el punto de partida para comprender estos temas. No podemos comprender la luz artificial sin la luz natural, y además cómo se relacionan. Nos han platicado cómo se relacionan con la noche, que es algo bien importante también en nuestra vida, y por eso estamos platicando aquí con Fernando Ávila también de la noche. Ahora, en la segunda parte de la entrevista de Fernando, nos va a hablar de los beneficios que tiene para todos los interesados el cuidar los cielos, cómo podemos abordar esta problemática y también los beneficios que puede traer cuidar nuestros cielos, usar la luz de mejor manera y la problemática que nos trae el contaminar los cielos. Bueno, yo aprovecho para felicitar a Fernando aquí porque él es un referente, bueno, y su equipo de la Ley del Cielo con el International Dark Sky Association. Me encontré por allá en YouTube una interesante conferencia que vamos a poner en el link también de este episodio, donde precisamente explica y les está asesorando a científicos y a reguladores de todo el mundo para que ellos avancen en su ley ambiental. Yo creo que una de las claves de lo que mencionas, Fernando, es explicarle a la gente cuáles son los beneficios, como decirle a todos, explicarle a todo el mundo qué tiene por ganar. Y ese es un excelente punto de partida. ¿Por qué no nos hablas de eso? ¿Por qué deberíamos, bueno, nosotros los diseñadores lo sabemos, pero un alcalde o de pronto un empresario constructor, ¿por qué debería preocuparle esto? Sí, curiosamente, la problemática de la contaminación lumínica es de las pocas que al resolverla en realidad todo el mundo gana. Y lo puedes ver desde diferentes enfoques. O sea, ya mencioné un par de problemáticas, los astrónomos que están ahí históricamente primero, después habla el problema del medio ambiente, la vida silvestre, incluso nuestra propia salud. Ahí, como mencionaba, ya la evidencia científica médica cada vez es más grande sobre el impacto. Pero bueno, al gobierno, ¿qué es lo que le importa? ¿Qué es lo que le interesa? Básicamente siempre son dos puntos los más relevantes para ellos, siempre son seguridad y la parte económica. La parte económica es relativamente sencilla de explicar cuando les hablas, por un lado, de migrar de tecnologías que pues, la mayoría del país todavía usa, la vieja lámpara de sodio a alta presión, la tipo Cobra, que pues bueno, emite una gran cantidad de luz por arriba del horizonte, a las nuevas luminarias LED que son mucho más eficientes, que puedes controlar el patrón de luz de una mejor manera. Y es simplemente mencionarle, bueno, lo que te importa y lo que te dice la norma oficial mexicana es medir la luz a nivel de suelo. Si con las viejas lámparas de sodio tienes que usar una luminaria de 150 watts, el mismo nivel de iluminación con una luminaria LED full cutoff, pues puedes reducirlo quizá a 70 watts. O sea, eso ya te va a hacer una reducción de consumo de fácilmente el 50%. Si esa es una inversión inicial, pero en unos años vas a recuperarla con los ahorros de consumo de energía. Esto se está teniendo todavía un poco más de importancia en los últimos años, sobre todo aquí en la parte norte de México, por las temperaturas extremas que tenemos. Y es un problema todos los veranos por el alto consumo de energía que empiezas a tener apagones y apagones. Aquí ya empezaron en Sonora y Baja California, por este caso. Entonces decir, oye, esto también ayuda a reducir la carga en la red eléctrica, obviamente también les interesa. En el punto de la seguridad, que ha sido la parte más crítica, pues siempre mencionamos, oye, sí, los astrónomos trabajan parte del tiempo en la montaña, en el observatorio, pero el resto del tiempo están aquí en la ciudad. Claro que se reconoce la importancia de tener una buena iluminación. Y precisamente es parte de estos mitos que a veces se caen. Uno de ellos, quizá el más fácil de reconocer, es que más iluminación es mayor seguridad. Pero la clave no es más, la clave es mejor. Hay que recordar primero cómo funciona nuestro ojo para poder tener una iluminación acorde a las capacidades de visión de las personas. Las primeras luminarias LED que se hicieron populares, por ejemplo, tenían una temperatura de color muy alta,
5100, 5700 Kelvin, que trae este tinte muy azulado. Sí te da mucha eficiencia energética en el papel, pero la mayor producción de luz te la da en el pico del azul, donde el ojo humano no es muy eficiente, pero además ocasiona problemas de visión en personas que ya tienen alguna deficiencia, ya sea vista cansada, cataratas, astigmatismo, por el que a fin de cuentas pues, nuestro ojo está lleno de este líquido, tienes el problema de la dispersión en el interior, las longitudes más cortas, que son las del verde y el azul, se dispersan más, o sea, te encandila interiormente. Vimos el problema del ritmo circadiano, entonces todo apunta a que unas temperaturas de color cálidas, dependiendo de la zona, generalmente se recomienda 3000 Kelvin, por ejemplo, que es un espectro, bueno, es una tonalidad muy similar a las viejas lámparas de sodio. Y bueno, eso va a ayudar a reducir mucho lo que son los contrastes, el encandilamiento, pero también la idea es tener una iluminación más uniforme a nivel del suelo. Por ejemplo, la norma oficial mexicana actual te permite unas variaciones de tolerancia muy altas, que eso puede ocasionar el llamado efecto cebra en las calles, que es cuando tienes la banda iluminada, la banda oscura, la banda iluminada, que si tú vas manejando, pues simplemente la pupila de tu ojo no va a alcanzar a reaccionar. Entonces, si va cerrada para las zonas iluminadas, simplemente no se va a poder abrir para las zonas oscuras, van a ser mucho más oscuras para ti, o el inverso. Vas a tener la pupila abierta, vas a ver en las zonas oscuras, pero cuando llegas a la zona iluminada te va a encandilar, simplemente la pupila no va a alcanzar a dilatarse y contraerse de manera instantánea para adaptarse a estos cambios bruscos de iluminación. Entonces, la idea aquí es una iluminación uniforme, donde precisamente por el patrón vertical de luz, un cono dirigido hacia abajo, que no vas a tener la fuente de luz frente a ti, que no te va a encandilar. O sea, por ejemplo, ahorita pueden darse cuenta que mi fondo, pues tengo una ventana ahí, está emborronada, pero si no estuviera así, pues estaría encandilando, yo no me vería bien. Entonces, la idea es precisamente tener una iluminación uniforme que le permita a tu ojo estar cómodo. Eso sí mejora la visibilidad. No tener reflectores por todos lados que te crean estos claroscuros, estos contrastes incómodos. Y sí, eso se vuelve más receptivo, porque incluso cuando les mencionas, ok, invertiste no sé cuántos millones de pesos en cámaras de seguridad, pero pues tienes esta luminaria mal instalada que te borra, que te satura la cámara y no te deja ver nada, o esta pantalla electrónica de publicidad que igual satura tu cámara de seguridad y no te deja ver nada. Pues no, o sea, hay que ser un poco coherentes en ese sentido. Una buena iluminación te va a hacer la vida más cómoda y segura. Cuando hacemos estas propuestas de reglamentar la iluminación vial, en ningún momento estamos diciendo que queremos todo a oscuras, simplemente estamos pidiendo mejor iluminación. Y es que precisamente una iluminación tenue, uniforme, bien dirigida hacia abajo, va a minimizar la emisión hacia arriba, que es la contaminación lumínica, va a tener ahorros de energía, va a mejorar la vida de la persona común y corriente, va a hacer más fácil el trabajo de los astrónomos. Entonces, pues todos ganamos. Me parece bien interesante todo esto que nos mencionas porque hablas de una colaboración muy grande que de verdad se muestra, porque hablas de un lenguaje de luz que bien lo manejan también personas de diseño y cómo toda esta aportación científica nos lleva justamente a buenas prácticas de diseño, ¿no? Y al final lo que une a todas estas disciplinas es el lenguaje de la luz, ¿no? Sí, fíjate, es otra cosa que se me pasó a mencionar sobre el trabajo de la Oficina Ley del Cielo. Ha tocado trabajar mucho precisamente aquí en Baja California, sobre todo, con las escuelas de arquitectura, de diseño, de ingeniería, trabajando precisamente con estudiantes en ese sentido, ¿no? Ha sido muy enriquecedor también para mí, he aprendido mucho. Y sí, efectivamente, o sea, hay un lenguaje común. Los astrónomos, a fin de cuentas, somos coleccionistas de luz. Así es como estudiamos los objetos del universo. Nuestros detectores simplemente están captando fotones. Tenemos que entender muy bien el proceso de cómo se genera la luz, cómo se transmite a través de diferentes medios, cómo la captamos. Entonces sí hay un lenguaje común en ese sentido y sí se entiende esta necesidad, ¿no? Ahorita nos hemos enfocado mucho en la iluminación pública vial,
pero en un entorno urbano moderno esa es solo una pequeña fracción. Tienes la iluminación residencial, tienes la iluminación comercial, la iluminación incluso ornamental. Cada una de ellas tiene sus valores, pero también hay maneras de hacerlo en ese sentido. Ahorita que mencionas precisamente la parte creativa de los procesos de iluminación, pues muchas veces lo que se quiere es hacer lucir algo en la parte ornamental. Un ejemplo muy claro, muy común, es cómo en septiembre, el mes patrio, se iluminan los edificios de gobierno, las universidades públicas, se busca iluminar las fachadas con los colores de la bandera. Y está bien, es una buena ocasión, pero regresamos. Hay maneras correctas de hacerlo y maneras que, pues bueno, vamos a decir que se pueden mejorar. Y es parte también de lo que va dentro de estos reglamentos de la ley del cielo. Si vas a iluminar la fachada de un edificio, pues que sea de arriba hacia abajo. El problema cuando tienes a veces abajo o tienes reflectores cruzados es que en algún momento, pues de entrada, tu fachada no va a estar uniformemente iluminada. En algún momento vas a encandilar a alguien, en un momento vas a impactar. Entonces, la idea es precisamente en situaciones que ameriten una iluminación ornamental, que te digo que ha sido esta colaboración muy enriquecedora, pues oye, de arriba hacia abajo y sobre todo horarios de operación. Porque, por ejemplo, generalmente los horarios de tráfico de personas y de vehículos, pues ya a partir de las 11, 12 de la noche decaen muchísimo. Pues hablamos en los reglamentos de un horario de operación que dice que a esa hora pues, se apaga. Ya no tienes gente que lo disfrute y sobre todo, pues vas a reducir tu consumo de energía, porque a fin de cuentas son 7, 8 horas de operación durante varias noches y pues hay que también ser amigables con el entorno. A fin de cuentas tienes una gran cantidad de vegetación, de aves, de mamíferos pequeños que siguen estando en nuestras ciudades. Y pues bueno, es también la parte, ¿no? de ser respetuoso con ellos. Por otro lado, nosotros mismos, mencionabas un momento lo del Premio Nobel de Medicina del 2017. El año anterior, la Asociación Médica de Estados Unidos, en 2016, precisamente publica un reporte donde documenta que ya se notan los efectos de esta iluminación artificial por la noche, sobre todo la que es rica en contenido azul, y cómo afecta el ritmo circadiano humano. Aquí la clave es una célula que tenemos en el ojo, la célula ganglionar, cómo se conecta con el cerebro y la producción de una hormona que se llama melatonina. Nosotros evolucionamos que pues por mucho tiempo vivimos al aire libre, en entornos sin iluminación artificial, de tal manera que el azul del cielo, este azul celeste, pues básicamente se convertía en el disparador de esta célula ganglionar. Mientras era de día, la célula ganglionar estaba siendo estimulada, el cerebro recibía la señal y la interpretaba como que es de día, hay que estar activos, hay que estar despiertos. Llega el atardecer, desaparece el azul, llegan los tonos naranjas, ocres, rojizos, la célula ganglionar deja de ser estimulada, el cerebro dice, ok, es momento de prepararse para descansar, empieza a producir melatonina. Pero bueno, hoy en este entorno de iluminación artificial, pues simplemente la célula ganglionar está estimulada todo el tiempo. Sí nos cansamos, pero cuando vamos a descansar, ya no descansamos igual. No hay suficiente melatonina en nuestro cuerpo. Y lo que dice este reporte médico del 2016 es que se hace una avalancha de problemas en nuestro organismo. Empiezas teniendo problemas de sueño, no descansas, empiezas a tener proclividad, a tener ansiedad, depresión por la falta de descanso acumulado, pero a fin de cuentas estás afectando pues toda la parte metabólica, ¿no? Toda la fábrica de hormonas que tenemos en nuestro cuerpo, y empiezan a haber una alta incidencia, una gran correlación muy muy fuerte entre esto y ciertos tipos de cáncer de origen hormonal, cáncer de seno, cáncer de próstata. Y bueno, aquí la mayor parte del problema es el pico en el azul, que es la que habíamos evolucionado para mantenernos despiertos. De hecho, yo creo que ya todos hemos notado cómo nuestros dispositivos electrónicos en los últimos años, la laptop, la tablet, el celular, incluso la televisión, tienen ya este modo nocturno donde precisamente empiezan a tumbar el pico del azul. Nosotros interpretamos que la imagen se vuelve más cálida, más rojiza, pero precisamente está quitando el pico del azul
para tratar de respetar el ritmo circadiano. Entonces, ya hay una industria bastante grande que está haciendo, algo por ello. Entonces, bueno, hay que seguir también en las otras industrias de la iluminación o relacionadas con ella, pues hacer lo mismo, ¿no? Son muchos los beneficios a nivel tecnológico en ahorros. Si mejoramos la iluminación y la visualización, vamos a enriquecer el patrimonio y vamos a sentirnos más cómodos en las ciudades. También escuchamos el alto precio que estamos pagando por ignorar este problema. Cada vez, como mencionaba Fernando, nos estamos viendo afectados por enfermedades hormonales, inclusive depresión y falta de sueño. Además, también como lo decía, el poner atención en estos temas es un ganar-ganar. Así que ahora vamos a que nos diga qué podemos hacer o qué viene para los cielos oscuros. Vamos a echar un vistazo hacia el futuro, en qué podemos trabajar hacia adelante. Y ahora, viendo hacia adelante y hablando un poco de esto que decías de la industria de la iluminación, del diseño, ¿qué crees que podríamos hacer o hacia dónde crees que vaya? ¿Cómo podemos empujar para que esto siga sucediendo y las buenas prácticas sigan sucediendo o mejoren? Sí, bueno, en todo problema, sobre todo en todo gran problema, siempre va a haber varias estrategias. Vas a tener estrategias a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo lo que hicimos fue precisamente reglamentar, ¿no? Tratar de normar la industria. Empezamos localmente, poco a poco hemos ido expandiendo el ámbito legislativo e incluso ha sido un poco lento en ese sentido, lo que nos lleva a la segunda parte de estrategias a mediano plazo, donde ya empezamos a considerar las tecnologías de iluminación. Por ejemplo, cuando se publica el primer reglamento en 2006, la tecnología dominante era la de vapor de sodio de alta presión y un poco la luz mercurial. Pero, por ejemplo, ¿qué ha pasado en los últimos años, la última década? Hubo un boom tremendo de la iluminación LED, con sus pros y sus contras. Hay que recordar que es simplemente una tecnología. Quien la hace buena, quien la hace mala, somos nosotros con su uso. Entonces, llegan las primeras luminarias LED de color blanco, que a fin de cuentas es un LED azul, al cual se le aplica una cubierta química a base de fósforo para obtener el resto de los colores. Entonces, con eso puedes jugar con la temperatura de color. Más cubierta química a base de fósforo, menos pico de azul, y pues vas balanceando hacia un tono cálido. Las primeras luminarias eran altamente ricas en azul, como mencionaba, 5100, 5700, 6000 Kelvin. Inicialmente eran más baratas que una luminaria LED en tono cálido. No era mucha la diferencia, pero si tú lo ves desde el punto de vista de una ciudad, pues esa pequeña diferencia se te multiplica por 30,000 luminarias, por 50,000 luminarias, 80,000 luminarias. Y ya empieza a tener peso. Pero bueno, como mencionaba, a mediano plazo la tecnología, precisamente ante el crecimiento de la demanda, ya las luminarias LED en tonos cálidos empiezan a ser muy competitivas económicamente en el sentido de que ya no hay una gran diferencia de precio. Porque mayor demanda sabemos que aumenta también la producción, lo que abarata los costos. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese sentido? Pues precisamente ir empujando la tendencia, ¿no? A fin de cuentas, los fabricantes y el mercado siempre están en retroalimentación. Si el mercado empieza a pedir más un cierto producto, pues bueno, ahora va a estar la competencia para producir un mejor producto en ese sentido. Entonces, todavía se puede mejorar mucho las luminarias a base de LED. Algo que también puede hacer una gran diferencia con las luminarias LED son precisamente los temporizadores para regular la intensidad. Eso no lo podías hacer con las lámparas de sodio mercuriales. Tenías la misma intensidad todo el tiempo. Con las LED ahora puedes manejar un nivel de intensidad cuando hay un alto tráfico, desde que oscurece hasta las 11, 12 de la noche, y después bajas la intensidad, bajas el consumo de energía, lo que a su vez es atractivo para el gobierno, o simplemente pues manejas sensores de movimiento en ciertas zonas o para iluminación comercial o industrial. Entonces ya esta parte tecnológica no se tenía a esta escala hace 20 años.
y es donde ya está empezando a penetrar y a permear en las tendencias. Y a largo plazo, como siempre, ¿no? Lo único que sirve a largo plazo es la educación. Crear conciencia de la problemática, que todos nos demos cuenta que pues incluso hasta nuestro foquito que tenemos en nuestra casa, pues cuenta, porque igual lo multiplicas por 10,000 casas de un fraccionamiento, pues sí, tiene una huella ecológica, una huella lumínica. Y sobre todo, la parte más importante, regresando justo a lo que tú dices, lamentablemente poca gente ha podido apreciar un cielo verdaderamente oscuro, que tampoco es oscuro. Esa es la primera gran sorpresa que se lleva la gente cuando está en un sitio como San Pedro Mártir. Precisamente te quería preguntar sobre eso. Perdona que ahí te iba cortando un poco la idea al final, pero decíamos que te escuchaba en una charla, como recapitulando todo lo que decías, que prácticamente 4 de cada 5 personas ya en nuestro planeta no tiene acceso precisamente a un cielo como ese, donde se pueda ver la Vía Láctea. ¿Será que en el futuro nuestros alumbrados públicos van a ir a utilizar la visión mesópica en vez de esta fijación que tenemos por la luz fotópica de estar iluminando con niveles del día? ¿Será que vamos hacia allá? ¿Cómo lo ves? Bueno, esa es una muy, muy buena pregunta. Como mencionaba, o sea, va a depender mucho, por ejemplo, de los horarios. Los horarios, por una razón u otra, por ejemplo, se han ido extendiendo la actividad humana. Generalmente se habla de límites entre 11 y 12 de la noche, que, pues bueno, sales del trabajo, que vas al súper, o es cuando finalmente puedes ir al cine. Sí se necesitan todavía ciertos niveles de iluminación fotópicas, todavía necesitas cierta cantidad, pero como mencionaba, la idea es que sea una iluminación tenue, pero uniforme, evitar los contrastes, los claroscuros. Ya quizá después de la medianoche puedas bajar estos niveles y solo recurrirla mediante sensores de movimiento. O sea, por ejemplo, si tú tienes tu negocio, tienes 2, 3 luminarias full cutoff estratégicamente colocadas que solo se activan junto con las cámaras cuando llega alguien, que además es un excelente sistema de alarma. O sea, imagínate, entras y de repente todo se te ilumina, pues tú vas a salir corriendo. Pero bueno, sí es un balance muy delicado en ese sentido, siempre entre la utilidad y la necesidad. Algo que hemos precisamente hecho en las campañas de educación con International Dark Sky Association son precisamente estos preceptos sobre la iluminación, que son bastante simples, son bastante sencillos, y básicamente se trata de, 1, iluminar solamente donde sea necesario. 2, iluminar en temperaturas de color cálidas. 3, iluminar solo cuando es necesario. Y pues básicamente es el nivel de intensidad más bajo posible sin perder seguridad. Es impresionante todo lo que hemos platicado, lo que nos has compartido. Estoy muy, muy emocionado por todo lo que nos dices, y qué bonito que podamos compartir todo esto de la luz, este gusto por la luz, desde cosas muy técnicas hasta cosas muy poéticas. A mí me gustaría dejar esta línea de comunicación abierta para que en cualquier momento que tú nos quieras contar algo, eres bienvenido a platicar con nosotros. No, pues al contrario, muchas gracias por la información. Y es que precisamente se necesitan espacios así para llevar el mensaje, para tratar de educar un poco más. Y es que vale la pena repetirlo. Todos ganamos con esto. Me gusta mucho todo lo que nos ha compartido Fernando, porque sin entender, sin observar la luz, pues muchas de las cosas de nuestros orígenes no las entenderíamos. Y si lo pensamos desde un aspecto muy filosófico, gracias a la luz, podemos conocer nuestro origen y un poco más allá. También de esto platicamos con él, ¿no es así, Jorge? Al final de la entrevista, él nos habló del telescopio James Webb. Dentro de 3 semanas, un poco menos, vamos a estar viendo las primeras imágenes generadas por este magnífico avance científico. A través de él vamos a conocer detalles de la creación del universo hace miles de millones de años. La entrevista completa la vamos a publicar la próxima semana, no se la pierdan, porque Fernando nos va a contar por qué es importante el telescopio James Webb.
Y además el tema sigue vivo, el tema de los cielos oscuros, los cielos nocturnos, cielo nocturno natural, como él nos hizo la aclaración. Y en el portal de Illuminet pueden encontrar una serie de información. Recientemente publicamos 3 artículos junto con Alfred Saad, donde nos habla de esta preservación de los cielos y cómo se aplican en proyectos, cómo lo ha aplicado en colaboración con Susana Malón, que ella lleva toda esta parte de astronomía, y también algunos artículos escritos por Paulina Marín que ella hace reflexión sobre la necesidad de espacios para debatir este tema. Entonces el tema sigue vivo, vamos a seguir platicando de esto y la siguiente semana vamos a presentarles la segunda parte de Entre el cielo y las estrellas, porque platicamos con Paulina Villalobos desde Chile, que nos contó muchísimas cosas, nos platicó de temas normativos, de la belleza de los cielos, de activismo para preservar los cielos oscuros y de toda la chambota, todo el trabajo que nos falta y que podemos hacer hacia adelante. Gracias, Toño, por la información. Esto lo pueden encontrar aquí mismo en los comentarios de los episodios donde sea que nos estén viendo. Recuerden visitarnos en www.atodasluces.illuminet.com. Allí encontrarán toda la información para nuestras redes. Suscríbanse y compartan para ayudarnos en esta aventura. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en 2 semanas. Esto es... A todas luces.